Hola, buenas tardes, bendiciones, amados. Aquí un jueves más, en el culto de los jueves. Estamos dando cada jueves la palabra del Señor, por la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude en esta noche, y ya noche aquí en España. Saludos y bendiciones a todos los hermanos que se conectan con nosotros en estas predicaciones que damos durante la semana. Los bendigo a cada uno de ellos, a aquellos que se puedan congregar hoy, o aquellos que se puedan conectar. Los bendecimos, y a los que lo vean en diferido también los bendecimos, por supuesto. El que les habla, el pastor Juan Carlos García, de aquí de Alcalá de Guadaira, Sevilla, Iglesia Casa de Dios, Iglesia Cristiana, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le pido al Señor que me ayude en esta noche para que podamos continuar un tema que ya empezamos la semana pasada, creo que fue, acerca de la oración, de la importancia de la oración, que hablamos en aquel momento de la importancia de atar y desatar, ¿no? Que el Señor nos ha dado ese poder, ese encargo, para que podamos nosotros a través de la oración atar y desatar cosas, ¿no? Dice, porque todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que sea desatado en la tierra también será desatado en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús, siempre, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 1, donde dice que, capítulo 1, 14, donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, la iglesia que comenzó, el principio de la iglesia, los primeros cristianos que hubo en la tierra, ¿verdad? Fueron de Israel, fueron de allí, de Jerusalén, ¿no? Estaban en Jerusalén, y ellos fueron los que comenzaron, ¿no? Esta andadura, ¿no? Que primero fue el Señor el que la constituyó, ¿verdad? El que vino, el que vivió y murió por todos nosotros, murió en la cruz y resucitó. Que quede muy claro eso, ¿verdad? Él es el que nos ha encargado todas los ministerios, todas las labores que tenemos que hacer aquí en la tierra, ¿no? Gracias a Él y por Él y para Él estamos aquí tratando de cumplir, y creo que lo vamos a conseguir con la ayuda del Señor, el propósito para el cual fuimos enviados, ¿no? O sea, dice aquí en el capítulo 1 de Hechos, el libro de Hechos, en versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y dice, también con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que la oración era algo que era una manera de vivir, ¿no? Era un diario vivir de los primeros cristianos, ¿no? Pero ahora nosotros estamos viviendo otra época en la cual tenemos muchas cosas que atender cada día, muchos entretenimientos, la vida es más complicada, hay mucha avance tecnológico, pero la vida es complicada hoy en día, es muy complicada, ¿no? Entonces, y compleja, ¿no? En aquellos tiempos la vida era más sencilla, eso sí, no tenían tantos adelantos, pero la vida era más sencilla. Pero bueno, de igual manera no estoy con esto tratando de justificar nada, porque yo siempre digo que el día tiene 24 horas. Imagínense, 24 horas cada día. El Señor nos da un cheque en blanco de 24 horas. El tiempo, una de las cosas más valiosas que tenemos aquí en nuestra vida, ¿no? En la tierra, porque usted sabe que el tiempo, el cronos, ¿verdad? Que es como se le llama en el griego, cronos, tiempo, es un tiempo que ya no vuelve, es un tiempo que cuando lo usamos, ya ese tiempo no vuelve. Así que por eso es importante que lo podamos realmente eh, aprovechar, ¿no?
como dice en la palabra, dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿eh? Entonces es muy importante el aprovechamiento del tiempo. Y una de las mayores formas de aprovecharlo es en la oración. Mire, si hay una lucha y una pelea diaria, es para pasar tiempo en oración y para pasar tiempo también en lo que es la lectura y el estudio de la palabra, ¿no? Bueno, saludo aquí a Cristian, que ya se ha conectado. Bendiciones, Cristian, el maestro de la casa. Lo bendigo, amado. Él ahora está trabajando, pero él conecta y graba para luego escucharlo en diferido, así que, y también se encarga de compartirlo. Dios le bendiga, amado. Muy bien, pues sí, seguimos pues comentando, ¿no? La importancia que tiene. Entonces, yo le tengo que reconocer que es una lucha y una pelea, porque una de las cosas que más lucha el enemigo, y lo hace a veces de una manera muy sutil, porque el enemigo trabaja de una manera muy sutil. No vaya a creer que el enemigo es así en un sentido violento y que se deja ver tan fácilmente, sino que sutilmente con todos sus operarios, ¿no? Los ángeles caídos, ellos luchan, intentan ponernos estorbos cada día para distraernos, para que no leamos la palabra, para que no pasemos tiempo en oración. Pero también no le vamos a echar toda la culpa a ellos, sino que nosotros mismos, si no lo tenemos claro, también nosotros estamos negligiendo esa parte tan importante de nuestra vida, de la cual depende todo, porque mire, amado, si no nos alimentamos vamos a estar débiles, si no nos alimentamos físicamente estaremos delgados y débiles, no tendremos fuerza para hacer las cosas, para trabajar, ¿verdad? Pero si no lo hacemos también, si no nos alimentamos espiritualmente a través de la palabra, a través de la oración, también nosotros vamos a sufrir, vamos a estar débiles, ¿no? Con lo cual esto va a ser más difícil, ¿no? Caminar en el Señor, caminar en nuestra vida cristiana. Así que, por tanto, ya le digo que esto no es un camino fácil. Muchas veces decimos, no, es que la pelea es una pelea, es una lucha diaria, es una guerra. Pero luego vemos como que en cierta forma nos acomodamos, nos relajamos, porque vemos que, bueno, no hay esa persecución que había en los tiempos antiguos, aunque en algunos países sí la hay en estos momentos, bastante además, países con otras religiones, ¿no? Completamente opuestas a nosotros. Pero vemos que en el mundo occidental, en el mundo civilizado, digamos que la gente, o por lo menos hasta la fecha de momento, y aunque ya se ven algunas cosas, algunos vestigios, algunas, digamos, algunos rasgos ya de que vienen persecuciones, ¿no? Y las hay muy solapadamente y en algunos momentos no las hay porque, ya le digo, es algo muy sutil, ¿no? Entonces el enemigo va actuando de otra manera y nosotros nos relajamos, ¿no? No nos persigue abiertamente, pero nos persigue sutilmente, va un poquito a poco, ¿no? Esos poderosos de la tierra van intentando también ir borrando lo que queda del cristianismo en Europa precisamente, ¿no? Y sobre todo en Europa, porque usted sabe que de Europa de donde salió todo, ¿no? Prácticamente la historia, todo empezó en Medio Oriente y en Europa, ¿no? Así que todo Europa en el mundo entero es un lugar de donde han salido montones de países, han salido de aquí, montones de civilizaciones y cosas que han salido aquí, así como los idiomas y muchas otras cosas, ¿no? Digamos que Europa es el centro, ¿no? De donde sale todo, todo lo que es el occidente, la vida en el mundo occidental, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber que esa pelea, esa lucha diaria no es solamente con el enemigo, no es solamente con los horarios, el trabajo, porque siempre podemos buscar mil excusas, pero es una lucha con nosotros mismos muchas veces. El no tener esa fuerza de voluntad para decirnos ahora
le digo a mi mente y le digo a mi alma que no se distraiga. Ahora es tiempo con el Señor, ahora es tiempo con su palabra. Mire, muchas veces no tienen que ser cosas muy largas, ¿no? Porque el mismo Señor dice en algún sitio, no sé si el Señor o Pablo, en algún sitio de la Biblia dice que no hicieran largas oraciones, ¿no? De manera que muchas veces, amados, no es tanto el hacer oraciones largas, el hacer oraciones muy complejas, sino el ser fieles cada día, el ser fieles y en darle al Señor y a la palabra un tiempo de calidad, ¿no? Porque la fe viene por el oír, dice la palabra del Señor, ¿no? Disculpe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos que nuestra fe aumente, si queremos que nuestra fe sea fortalecida, viene a través de oír la palabra de Dios, a través de oír la palabra, a través de estudiarla, de leerla. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara porque es la que nos da la luz para caminar en el día a día, y lumbrera como el sol, ¿no? La lumbrera mayor que nos da la luz no solamente para ver de cerca, sino para ver desde lejos también. O sea, la palabra nos da luz para el caminar diario, pero también nos da luz para el futuro, para lo profético, para ver más allá de lo que vemos con nuestros ojos y más allá de la cercanía, ¿no? Entonces, qué importante es la oración, amado. Esto que estoy compartiendo con ustedes esta noche es tan básico, pero por ser básico no es fácil. No es fácil, amado, porque muchas veces lo básico no le damos importancia en el sentido de, bueno, ya sé que tengo que orar, ya sé que tengo que pasar tiempo en la palabra, pero de ahí a hacerlo, ahí está la clave. Es fácil pensarlo, es fácil oírlo, es fácil proponérselo, pero es difícil cumplirlo, porque ya le digo, los entretenimientos, el afán de cada día, del trabajo, de las necesidades, de las preocupaciones, nos mantiene tan ocupados. No, es una lucha, amados, no crean que no, es una lucha. Y si no reconocemos que es una lucha, no vamos a nunca a vencer eso. Entonces vamos a tener poco tiempo con el Señor, poco tiempo en la palabra, poca calidad en ese tiempo que estamos, ¿no? Nuestra mente estará acostumbrada a moverse y a viajar a su manera, entreteniéndose y dedicándose a muchas otras cosas en vez de concentrarse en el Señor, ¿no? Sabe que concentrarse cuesta, ¿eh? No. La mente es muy activa, y la mente empieza, cuando empezamos a orar, empiezan a llegarnos cosas, y uno tiene que concentrarse y decir, no, ahora me centro en el Señor, ahora me concentro en Él, no quiero saber nada más que en Él, estoy con Él y para Él, ahora mismo, y en su palabra quiero disfrutar y deleitarme en Él. Vamos a leer, amados, una base muy importante que dieron los apóstoles, que está en Hechos 6:4. Vamos a leerlo en la palabra del Señor, Hechos 6:4, que dice así. Dice, y nosotros, era justo cuando era el nombramiento de los diáconos, de los 7 primeros diáconos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Para que los apóstoles no se tuvieran que ocupar en cosas, digamos, más sencillas, ¿no? Que no por ello le quitamos importancia, pero ellos tenían que dedicarse más a lo que era más importante, ¿no? para el ministerio y para la dirección de la iglesia, ¿no? Como apóstoles que eran. Entonces ellos dicen en el 4, versículo del capítulo Hechos 6, versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire qué dos cosas tan importantes. Bueno, pues estas dos columnas son las dos columnas del creyente, las dos columnas de los ministerios, las dos columnas de todo aquel que sirve a Dios, de todo aquel que le sigue. Sin estas dos columnas, amados, no podemos hacer nada.
Piense que en estas dos columnas nos tenemos que apoyar, ¿no? Una de ellas, como ya le digo, es la oración y el ministerio de la palabra, ¿eh? La oración, primero habla de la oración, usted fíjense lo que le estoy diciendo, que los apóstoles mismos primero nombran la oración, y esto no es por casualidad, y luego persistiremos en el ministerio de la palabra. Entonces, amado, es como si yo me voy a leer la palabra y no oro antes, si no estoy orando, ¿no? ¿Cómo voy a estar inspirado? ¿Cómo voy a estar receptivo a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo voy a estar sensible a la voz del Señor? Tengo que orar antes, tengo que estar en oración, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude, que me abra las Escrituras, que el Señor me ayude. Amén. Por tanto, pero fíjese la palabra que utiliza al principio, que dice, y nosotros persistiremos. ¿Qué es persistir? A mí la palabra persistir me llama mucho la atención porque voy a leérselo también en otra versión. Dice así, dice, claro, entonces en la versión de la Biblia traducción NTV, dice, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra, al ministerio de la palabra, perdón. Entonces, aquí en esta versión habla de dedicar, pero a mí me gusta más la versión, me gusta más la palabra, no la versión, las dos son extraordinarias. Me gusta más esta palabra que se utiliza aquí en la Reina Valera, 1960, desde donde se dice, y nosotros persistiremos. ¿Qué es persistir? Persistir es una palabra que entraña muchas cosas. Persistir es como eh, mm, aguantar, es luchar, es mantenerse diligentemente ahí, ser constante, ser diario, persistir en algo que hay que lucharlo, ¿no? Me está hablando de que persistir significa que es algo que hay que darle una importancia principal y que hay que mantenerse ahí, que hay que dedicarse, meterle ganas, ¿me comprende? Entonces, por eso es tan importante. Este versículo es clave, ¿no? Porque con este versículo vamos a entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que es, como dice la NTV, enseñar la palabra, ¿no? Entonces, esa es la principal, la principal tarea que tenían que hacer los apóstoles, pero también es una tarea principal para nosotros, ¿no? Para todos los creyentes, ¿verdad? Vayamos ahora a Santiago. No, vamos primero a Hechos 2:42. Vamos a Hechos 2:42. Estamos en el tiempo que se habla la primera iglesia, ¿verdad? El libro de Hechos, donde se habla concretamente de la primera iglesia, ¿verdad? Es muy importante que nosotros conozcamos estos primeros capítulos del libro de Hechos, todos, porque todo el libro de Hechos, que son 28 capítulos, habla de la primera iglesia, ¿no? De la iglesia primera, ¿no? Algunos dicen de la iglesia primitiva, pero a mí me gusta más decir de la iglesia primera, de la primera iglesia, la que fundó el Señor, ¿no? Hechos 2:42, dice así la palabra del Señor, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, amado. O sea, imagínense, ¿no? O sea, el pueblo de Dios, la oración tiene como diferentes departamentos, ¿no? La oración es la oración personal, que es muy importante, el uno tener una relación con Cristo,
personal, íntima, nos va a capacitar, nos va a ayudar para poder tener también una relación de oración con la iglesia, porque por la experiencia le puedo decir, por la experiencia que cuando una persona o yo mismo estoy fallando en el tiempo con el Señor, no voy a estar inspirado, no voy a tener un deseo ni la visión de orar en la iglesia, de ir a las reuniones que se convocan para orar, ¿no? De donde muchas veces falta mucha gente, ¿no? Y esto no pasa aquí solamente, esto pasa alrededor del mundo, porque la iglesia en definitiva es lo mismo en todas partes del mundo, ¿verdad? Prácticamente, y lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que las mismas cosas pasan los hermanos en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no tenemos una relación poderosa, fuerte con el Señor, a solas, difícilmente nosotros vamos a perseverar en la oración y en la comunión unos con otros. Entonces, es muy importante que no podemos decir, bueno, yo es que no tengo mucho tiempo, en mi casa hay mucho ruido, o los niños, o el vecino hace mucho ruido, o hay una fábrica al lado que hace mucho ruido, no me puedo concentrar, no puedo estar con el Señor a solas. Todo eso son excusas, eso es una fábrica de excusas, que somos muchas veces los seres humanos. Tenemos que pasar tiempo con el Señor, amado. Y cuando digo tenemos, me incluyo, por favor. Me incluyo, tenemos que pasar más tiempo a solas con Él. Porque esa es la base, de ahí partimos. Si nosotros no pasamos tiempo, un tiempo de calidad con Él, a solas, que ya le digo que muchas veces no es que estemos ahí horas y horas y horas, porque el Señor entiende y es verdad, y sabemos que tenemos que trabajar, que tenemos muchos quehaceres, ¿no? Pero a lo que a Él le gusta más es que en nuestra boca, en nuestros labios, Él sea lo primero cada día que nombramos y que estemos con Él, sean 15 minutos, 10 minutos, media hora, lo que cada uno entienda o sienta que tiene que estar. Eso dependerá también en las ganas que tenemos de estar con Él, porque muchas veces cuando se ama a alguien mucho, se quiere sobre todo en las parejas, cuando al principio se enamoran, ¿verdad? Yo que quieren estar siempre juntos, ¿verdad? Al máximo tiempo posible y no ven un momento de terminar, de estar juntos, siempre les encanta estar juntos. También nosotros deberíamos ser así con el Señor. Que tuviéramos que decir, me tengo que ir a trabajar, qué pena. Tengo que irme, Señor, estoy tan a gusto aquí contigo, Señor, hablando contigo, disfrutando de tu presencia, de tu palabra. Pero me tengo que ir, Señor, discúlpame, pero mi deseo es estar contigo, ¿no? O sea, eso sería maravilloso, ¿no? Eso tenemos que lograr eso. Tenemos que a veces sentir el hecho de que tenemos que arrancarnos de estar allí con el Señor y irnos a los quehaceres, a los trabajos, ¿no? Aunque siempre podemos ir con Él, ¿no? Siempre podemos alabarle, siempre podemos estar en su presencia. Eso sí es verdad, todo el día, las 24 horas, ¿no? Pero me refiero a ese tiempo con Él a solas, ¿no? Y cerrada la puerta, dice, y cerrada la puerta, ¿no? Tremendo, ¿no? Cerrar la puerta, concentrarte en Él, no dejar que ninguna distracción pueda venir a nuestra vida en ese momento y poder dedicarle a Él tiempo, un tiempo de calidad, un tiempo de honra, de bendición, para nada más y nada menos que recibir las instrucciones del día, para nada más y nada menos que para recibir la guía, la visión de lo que tenemos que hacer y en definitiva todo, ¿no? Porque todo se lo debemos a Él y separados de Él, dice la palabra, no podemos hacer nada. No podemos conseguir nada, entonces es inútil que sigamos adelante y sin Él, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya mañana cuando pueda, visite un rato luego, tal, vamos adelante y no conseguimos las cosas a veces, ¿no? Pero es porque no pasamos tiempo con Él. Y luego está la oración, ¿no? Porque tenemos que pasar tiempo con Él, a solas, en silencio también a veces, no solo hablando nosotros, porque claro, si nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos de Él, cuando debería ser casi más escuchar que hablar, ¿no? Imagínese cuando usted va a visitar a su pastor o a su apóstol, creo que lo normal es que Él hable más, ¿no? Que usted en un momento dado cuente lo que quiere saber o el consejo que quiera recibir, ¿no?
pero que luego finalmente sea el apóstol o el pastor o el que hable más tiempo, porque y usted escuche, ¿no? Y usted y yo podamos escuchar más que hablar, ¿no? Prácticamente la Biblia no habla casi nada de hablar, habla más de escuchar que de hablar, pero bueno, tenemos que ver eso también, que la Biblia habla más de oír, ¿no? De escuchar, ¿no? De prestar atención, ¿no? Más que de hablar. Pocos versículos dicen, hable mucho, hable por los codos. No, no hay versículos que digan eso, pero sí los hay en los cuales tenemos que escuchar. Ahí estoy viendo a la maestra Betty, bendiciones, buenas noches, ya le vi hace un ratito, pero estaba ahí dando y dando la palabra y no me podía parar. Así que un abrazo y bendiciones, maestra, a usted y a su familia. La bendigo. Entonces, amados, de lo que estamos hablando esta noche es de la oración y de la palabra, ¿no? De estas dos columnas apostólicas, ¿no? Que los apóstoles, digamos, establecieron en este versículo que hemos dado al principio, que es Hechos 6:4, donde dice, y persistiremos en la oración y en la enseñanza o en la ministerio de la palabra, ¿no? En estas dos cosas, ¿no? Una vez nombrados los diáconos para que ellos sirvieran las mesas, hicieran esos trabajos que podían ellos hacerlos, pero que ellos no podían hacer lo que los apóstoles tenían que hacer, porque no era ni su función ni su oficio. Entonces es importante, ¿no? Recoger este consejo tan maravilloso que nos va a ir, que va a hacer que nos vaya muy bien, ¿no? Que nos vaya muy bien en todos los sentidos, porque si estamos tiempo en oración, la oración tiene mucho poder. Mire, vamos a leer esta noche algunos versículos también en el tiempo que nos queda sobre la oración y el poder de la oración. Es verdad que hay unos condicionantes para la oración, donde tenemos que estar alineados con el Señor, estamos viviendo en santidad, en obediencia. Esto es importante para que Dios responda a las oraciones, ¿no? Y no haya un estorbo, ¿no? Que por lo cual puedan ser retenidas. Alabado sea el Señor. Bueno, pues vamos en un momentito a Santiago, vámonos al libro de Santiago. Libro de Santiago. La oración daría para muchas predicaciones, muchos programas, porque es un tema muy amplio, ¿no? Mucho, y muy importante. Muy importante. Ya le digo, es tan importante que hay que luchar cada día para sacar ese tiempo, hay que lucharlo porque los afanes de la vida, los estorbos, los entretenimientos, el trabajo, los quehaceres, todo eso nos ocupa mucho tiempo al día, ¿no? Nos ocupa mucho tiempo y tenemos también que hacerlo, pero como yo digo siempre, 24 horas son muchas horas y todo se puede hacer, ¿no? No hay que buscar nunca una excusa, ¿no? Alabado sea el Señor, ¿eh? Dice, aquí hay otro aspecto de la oración muy interesante que dice en Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire qué cosa tan tremenda, ¿no? Entonces, habla de que si oramos, es que si confesamos nuestras ofensas unos a otros, o sea, que si tenemos algo, ¿no?, pendiente con algún hermano, lo arreglemos, o sea, que hay que estar en orden. Quiere decir que la oración siempre tiene condicionantes, siempre hay condiciones que pone Dios para que esas oraciones puedan ser respondidas, ¿no? Y yo he visto que cuando nosotros estamos bien alineados con el Señor y obedeciendo, ¿no?, buenamente, en la medida de nuestras posibilidades y nuestra revelación, estamos siendo obedientes, Dios responde rápido, amados. Fíjense Daniel cuando estaba orando, que dice que todavía no había terminado de orar y ya había un ángel allí que venía a traerle el mensaje, ¿no? De modo que Dios es un Dios que está preparado, Dios sabe las cosas de antemano. O sea, tenemos un Dios muy grande, un Dios todopoderoso, que incluso sabe lo que vamos a orar antes de que le pidamos. Y ya tiene la respuesta Él antes
de que nosotros vayamos a pedirle. No es que cuando nosotros oramos, Dios se pone a trabajar a partir de ese momento. Bueno, voy a trabajar por la oración del hermano tal. Ya sabe Dios lo que usted le iba a pedir de antemano. Él tiene la respuesta, lo tiene todo previsto y provisto, como dice el apóstol. De aquí los saludos si me escuchara. Un abrazo, apóstol Hugo y Isabel, los amo. Él siempre dice, Dios lo tiene todo provisto y previsto. Las dos cosas, muy importante. Parece lo mismo, pero son diferentes. Así que es maravilloso nuestro Dios, un Dios grande, 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 grandísimo. Grandísimo el Dios que tenemos, ¿no? Entonces dice que si confesamos, si arreglamos cualquier cosa, ¿no? Entonces dice orad, orad unos por otros, para que seáis sanados. O sea que fíjese qué tremendo, por eso es tan importante pedir oración unos por otros, ¿no? Nosotros ahí vemos que muchas veces en el grupo, ¿no? En el grupo que tenemos de la red y en el grupo de aquí de Europa también, los hermanos piden oración por ciertas cosas, ¿no? No hay que tampoco dar datos, digamos, íntimos, ¿no? Pero sí orar por cualquier enfermedad, cualquier problema, así, sin tener que poner demasiado información, ¿no? Que es, digamos, que puede ser íntima, pero sí se puede orar por muchas cosas y confiar en la oración también de los hermanos, ¿no? Porque dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Oiga, fíjese qué tremendo es esto, ¿no? Y mire lo que dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, que hay una oración eficaz del justo. Y esa oración es poderosa en Dios. Qué curioso, ¿no? Entonces hay oraciones eficaces y también hay oraciones que no son eficaces, porque cuando habla de que hay una oración eficaz es porque hay otras que no son eficaces. ¿Por qué no son eficaces? Porque a la verdad hay estorbos, hay cosas que estorban a la oración, a la respuesta más bien. Entonces, en cierta forma Dios, si algo estorba la oración, entonces eso se queda ahí de momento, se queda ahí, esa respuesta se queda ahí hasta que ese asunto se arregle. Porque muchas veces nosotros pedimos por cosas, Dios mío esto, Dios mío aquello, y parece como que no llega, ¿no?, la respuesta. Pero si no llega, tenemos que preguntarnos, Señor, muéstrame si yo no lo veo, ¿por qué no llega la respuesta? Y ahí tenemos que estar ahí, preguntándole a Dios y tratando de escuchar su voz. Pero claro, hay que preguntar y escuchar, porque si yo pregunto al Señor y luego me voy corriendo, y el Señor se queda, me iba a responder, pero como me he ido, como he dejado de escucharle, tenemos que, a veces, amados, orar y esperar en Dios, y esperar hasta que Él responda, y seguir ahí hasta que Él responda, porque Él va a responder. Él es un Dios maravilloso. ¿Usted cree que no nos va a dar una guía? No nos va a decir, mira por aquí, haz esto. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer, Padre amado? Y el Señor nos va a decir, esto. Nos va a hablar a nuestro corazón. Nos va a hablar, amado, de nuestra alma. Nos va a hablar a lo profundo de nuestra conciencia. Nos va a hablar para que podamos dar el siguiente paso, el de la obediencia, para que estemos bien alineados con Él, ¿no? Porque a veces somos espiritualmente torpes y necesitamos ser inteligentes espiritualmente también, amados, y saber que hay cosas que cumplir, hay pautas que Dios pone para que Él pueda activar las bendiciones, que ya están ahí, que están provistas y previstas, pero que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Él pueda soltarlas. Dice, la oración eficaz del justo. Entonces ahí tenemos nosotros, voy a verlo en la versión NTV, a ver qué palabra emplea aquí, porque es muy bonita esta versión, la NTV. Vamos a buscar por un momento en Santiago, ¿verdad? Santiago, aquí está. Santiago 5, 16. Estamos en Santiago, perdón, 16, sí. Santiago 5,
16. A ver. Dice así la palabra del Señor. Confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración, aquí dice la palabra ferviente. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¡Wow! Muy bonito, precioso esta respuesta en esta versión NTV. O sea que la oración ferviente, ¿qué es una oración ferviente? Es una oración hecha con el corazón, de verdad, con fuerza, con gana, con la guía del Espíritu Santo, con un deseo de una respuesta, de escuchar la voz de Dios, un deseo de verla como Dios actúa, o sea, ferviente, con una fe, ¿no? Con una esperanza de que Dios va a responder, ¿no? Entonces, esa oración ferviente o esa oración, como dice la otra versión, eficaz, ¿no? Quiere decir que al ser ferviente se convierte también en eficaz, ¿eh? De una persona justa tiene mucho poder, y dice aquí, y da resultados maravillosos. Imagínense todas las cosas que nos perdemos por no estar más en oración y orar más y creer que Dios responde. Yo le digo una cosa, amado, por experiencia, la mayor parte de las veces, y si no ha sido así, ha sido por mi culpa, porque ha habido algo a lo mejor que yo no he arreglado o tenía desordenado en mi vida, ¿no? Simplemente yo he sido el único, digamos, culpable o el único que ha estorbado, ¿no? Que eso se cumpliera. Pero por parte de Dios no. Dios tiene todo previsto y provisto. Bendiciones, pastora, Dios la bendiga. Entonces, pues, por eso dice aquí la oración ferviente. Yo añado, como en la otra Biblia dice, la palabra ferviente y la palabra eficaz. Me gusta mucho esa palabra eficaz. O sea, quiere decir que la oración es eficaz, da resultado, ¿no? Funciona, ¿no? Ese sería el lenguaje moderno. Funciona, la oración funciona, efectivamente. La oración funciona, amado. Y dice, y da resultados, pero me gusta esto como lo explican, resultados maravillosos, ¿no? O sea, y dice también, dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O sea que cuando, cuando es una persona justa, una persona que está viviendo, caminando con la justicia del Señor, que porque Él es la justicia, ¿verdad? Caminando en el Señor, caminando y viviendo su palabra, como Él dice también, ¿no? Que si permanecemos en Él, que si cumplimos sus mandamientos, ¿no? Todas esas cosas lo dice, pedid al Padre todo lo que queráis y os será hecho, ¿no? Entonces, cosas así que el Señor dice, ¿no? Por tanto, yo le puedo decir que muchísimas veces, no recuerdo muy pocas veces, pero sí las ha habido también, en las cuales he visto que Dios se callaba, no parece como que no respondía, pero no es porque Él no quiera responder, no es porque Él no tenga respuesta, Él lo tiene todo previsto, sino porque yo tenía algo que arreglar, porque yo tenía algo que estaba estorbando esas oraciones. Pero muchas veces le puedo decir que Dios ha respondido rápido, rápido. La oración cambia las cosas. Cuando usted y yo oramos eficazmente y con poder, en el poder de Dios, cosas pasan, hay cambios inmediatamente, empiezan a ocurrir cosas, empiezan a haber cambios, empiezan a ponerse las cosas en su sitio, lo que estaba desordenado se coloca en su lugar, lo que es increíble, pero es así, amados. Por eso la oración vista de esta manera, la oración de fe, como dice arriba, la oración de fe salvará, sanará al hermano. Esta palabra también me gusta mucho de utilizarla porque dice que aquí donde está hablando de la sanidad, ¿verdad? Cuando la gente necesita sanidad, dice, ¿está alguno
En el 15, perdón, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, ¿no? La oración de fe, qué importante eso, ¿no? ¿Qué es una oración de fe? Es una oración profunda en la cual se espera una respuesta, no es una oración para cubrir un expediente o para decir, bueno, ya he orado, o mira, hemos cubierto ya el tiempo de oración. No, es una oración que espera una respuesta, es una oración que se desespera, la persona lo clama con desesperación, con un deseo, Dios mío, necesito una respuesta sobre esto. Necesito tanto la respuesta como la misma respiración. Necesito para poder seguir adelante, para poder cumplir tu propósito. Y dice aquí la oración de fe, o sea, una oración que tiene fe, porque dice que la fe es la que mueve, ¿no? La fe es la que mueve montañas, la fe, como siempre el Señor le decía cuando sanaba a alguien, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe, o sea, está en nuestro, está la pelota en el partido, está en nuestro campo, ahí está, en nuestro campo está en nosotros, nuestra fe. Ahí va a depender mucho de los resultados de nuestra fe. No porque Dios no tenga las cosas previstas y poder de sobra y previsto todo, sino que Él quiere que nosotros crezcamos en la fe. Por eso los apóstoles en una ocasión oraron diciéndole al Señor, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos que nuestra fe se aumente, amado. También le podemos orar eso a Dios, Señor, auméntame la fe, Señor, necesito que tú me aumentes la fe para esperar en ti, para saber que vamos a recibir guía, respuesta, bendición, visión, sueños, guianza del Espíritu Santo para seguir en estos años o meses, o no sabemos lo que nos queda aquí en la tierra, podamos seguir cumpliendo hasta el último momento con tu propósito y con el llamamiento para el cual tú nos has enviado a la tierra, ¿no? Seguir adelante, como decía el apóstol, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Importantísimo eso, ¿no? Entonces la oración ferviente de una persona, ¿no? La oración de fe, dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero fíjese qué fuerte, ¿no? La oración de fe, el poder que tiene, el poder de la oración, no podemos subestimar eso, amados. La oración no es como algunas religiones la han enfocado como una repetición de palabras, como una repetición de ritos, ¿no? De cosas que ya están escritas y que se repiten constantemente sin ninguna vida, ¿no? Sin ninguna guía, ¿no? Porque si le digo una cosa, la oración tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. Eso es otra cosa que hoy no nos va a dar tiempo de cubrir, pero la oración tiene que ser, por eso dice el apóstol en Romanos, dice, porque muchas veces no sabemos pedir como conviene, ¿no? No sabemos. Entonces necesitamos la guía del Espíritu Santo para que Él nos ayude a pedir como conviene, porque no se puede pedir todo. Hay cosas que son convenientes y tenemos que saber dirigirnos a Dios con reverencia, con respeto y con las palabras, porque, amados, Dios es un Dios grande, muy grande, es el Dios creador de todo. No nos podemos dirigir a Él como si nada, de una manera superficial, y tenemos que dirigirnos a Él con respeto, ¿no? Piense que aquellos que se acercaban en el Antiguo Testamento a cuando se reunió con Josué y con Moisés, y algunos llegaban y preferían no llegar cerca donde la presencia de Dios, porque a lo mejor había algo en su vida y no querían pisar aquella tierra que en ese momento, con la presencia de Dios, era un lugar santo, ¿no? Era una tierra santa, porque el lugar que estáis pisando santo es, ¿no? Entonces a Moisés le dice, quítate las sandalias, los zapatos, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. ¿Por qué era santo? Por la presencia de Dios. Digamos que hay una distancia, ¿no? Hay una distancia que para entrar dentro de esa presencia de Dios, como era en el tabernáculo, el lugar santísimo, ¿no? Tenía que entrar el sacerdote, digamos,
arrastrándose por el suelo, porque usted sabe que la cortina no tenía puerta de entrada, era una cortina enteriza, ¿no? En lo que era la cortina la cortina del tabernáculo, ¿no? Que comunicaba el lugar santo con el lugar santísimo. Era de una pieza, entonces los sacerdotes tenían que entrar por abajo arrastrándose. ¿Y cómo entraban entonces? Postrándose a la altura del suelo, imagínense, para entrar en la presencia de Dios, ¿no? Así que la oración tiene su profundidad, no es solamente vamos a orar, la oración para que darle a Dios esa honra siempre, darle a Dios ese lugar, darle a Dios lo que a Él le corresponde y solamente a Él le corresponde. Le oremos con ese respeto, con nuestra posición más que del cuerpo de nuestro corazón, ¿no? Delante de su presencia, ¿no? Tremendo, ¿no? Así que, amados, dice que en el versículo 17 de Santiago dice, Santiago 5 dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró, con fervor también, ferviente con fervor, ¿verdad? Para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea que lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Santiago, como una exhortación y un ánimo, que él era un hombre, Elías era un hombre humano, tan humano como cualquiera de nosotros, pero tenía una fe, la fe es algo muy poderoso, porque si nosotros somos capaces de creer lo que no vemos, tenemos la convicción de que eso se va a cumplir, de que Dios va a responder, Dios lo va a hacer. Como dice nuestro apóstol, dice, si yo lo creo, lo creo, no, ¿cómo dice exactamente? Dice, si yo lo creo, Dios lo hace, o algo así creo que es, ¿no? Si yo lo creo, Dios lo hace. Esa es creo que es así, o quizás me falte algo de la frase, pero el apóstol Hugo lo dice muchas veces, si yo lo creo, Dios lo hace, ¿no? Entonces es importante que nosotros le demostremos al Señor y le demostremos al Padre que creemos en Él, que confiamos en Él, ¿no? Y la oración, amados, es importantísimo en la vida de nosotros porque sin oración, amados, no, sin el poder de la oración, estamos dejando de lado una de las armas más importantes que tenemos los cristianos, que es la oración, el poder orar, el poder clamar, el poder atar, el poder desatar, el poder reprender a las tinieblas, pero siempre en el nombre de Jesucristo. Y para finalizar le voy a leer unos versículos que están en Juan 15, ¿no? Juan 15, a mí me encantan, son maravillosos. Bueno, Juan está lleno de cosas maravillosas, ¿no? Este evangelio es. Pero vamos a leer primero eso, sí, Juan 15, 13, no, perdón, Juan 15, 7, que este versículo a mí me encanta, pero como le decía antes, Dios pone unas condiciones también, ¿no? Digamos que hay unos protocolos que se tienen que cumplir para que Dios responda la oración, porque Dios es así, ¿no? Dios justo es un buen administrador de las cosas, ¿no? Es el perfecto administrador, ¿no? Entonces Él no va a dar las cosas ahí al voleo, sin nada, ¿no? Lo único que Él ha dado es la gracia y la misericordia para que podamos ser salvos. Eso sí, eso no lo hemos podido ganar nosotros por obra, sino que ha sido un regalo de Dios. Pero luego en nuestro caminar diario hay que pagar un precio, hay que pagar unos protocolos y hay que hacer las cosas como a Él le gusta, no como a nosotros nos gusta, ni con cierta superficialidad o relajación, ¿no? Que como que nos dé más o menos igual, no.
Tenemos que respetarle en todo lo que hacemos a Dios, Padre. Dice aquí el Señor en Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oiga, es tremendo eso, ¿no? Que el Señor nos pueda decir eso y que estemos a veces pasando por momentos difíciles, por apuros económicos, por un montón de cosas que, ¿verdad?, que pasamos a lo largo de la vida, por familiares, por hijos, que todas esas cosas que son y que no vayamos al Señor y le pidamos, dice aquí, todo lo que queréis y os será hecho. Es algo tremendo, ¿no? Es que todo, dice, todo lo que queréis y os será hecho. Dice, si permanecéis en mí, pasar tiempo con Él. Ahí está la clave. Y mis palabras permanecen en vosotros, lo que decían los apóstoles en el versículo Hechos 6:4, o mejor dicho, esto es lo que dijo el Señor, ellos lo aprendieron y luego lo dieron en el versículo Hechos 6:4, de persistir en el ministerio, en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es la oración? La oración es pasar tiempo con el Señor, es estar orándole a Él. Entonces dice el Señor, si permanecéis en mí, si estáis tiempo conmigo y permanecéis en mí, y camináis como yo camino y vivís como yo vivo, permanecer en mí, y pasáis tiempo conmigo, y mis palabras, o sea, la palabra, permanece en vosotros, entonces quiere decir que haciendo estas dos cosas y siendo bien obediente, amados, pedid todo lo que queréis, todo, y os será hecho. Todo lo que queréis, habla en presente, en el verbo, en el tiempo presente. No todo lo que queráis o en el futuro, no, todo lo que queréis, ahora. Siempre está, esa palabra, ese tiempo verbal es en el ahora siempre. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ya en el versículo, para terminar, en el versículo 23 del capítulo 16 de Juan también, pasamos una hoja, dice aquí algo tremendo también, la palabra del Señor, dice así, dice 23, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, quiere decir que estaba hablando aquí en el futuro, ¿no? En aquel día, ¿no? En aquel día. Dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, pero dice todo, os lo dará. Tremendo, ¿no? Y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque hasta ese momento los apóstoles no lo sabían eso. No sabían esa palabra, que el Señor les estaba, ese secreto que el Señor les estaba dando en ese momento. Hasta ahora nada habéis pedido. En mi nombre pedís y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Pedid y recibiréis. Y en el 26, versículo 26 del mismo capítulo, dice, en aquel día de nuevo, hablando como en el futuro, pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, como diciendo, una vez que pidáis en mi nombre, no hace falta que yo ni ruegue al Padre, porque el Padre mismo os ama, el Padre mismo os quiere bendecir, el Padre mismo os quiere dar la respuesta, porque dice, porque el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Tremendo, ¿verdad? Wow, es que el Señor ahí, con estos versículos ya uno se queda bien respondido, ¿no? De lo que es una parte muy importante y muy básica,
un cimiento muy básico de la oración, ¿no? De nuestra vida de oración, de la importancia que tiene nuestro caminar cristiano. Si nosotros no vivimos ese tiempo con el Señor y ese tiempo en la palabra, vamos a estar débiles y no vamos a tener deseos ni ganas de ir a orar a la iglesia, ni inspiración para hacerlo, porque no pasamos primero tiempo de donde viene todo, de la fuente. Si no vamos a beber a la fuente, si no bebemos de Él, ¿cómo vamos a tener la fortaleza? ¿Cómo vamos a tener la inspiración? Y hoy en día que tenemos encima al Espíritu Santo, que no solamente está aquí en la tierra, sino que está también dentro de nosotros, no tenemos excusas. Por eso dice la palabra ríos, dice ríos correrán de vuestro interior, ¿no? Wow. Alabado sea el Señor. Amados, hasta aquí en esta noche la palabra del Señor. Los bendigo y los amo y le pido a Dios. Voy a hacer una oración. Señor, te pido que tú nos ayudes en este tema tan importante y tan básico que es la oración y la palabra, Dios mío, para que estemos fortalecidos en ti, para que te escuchemos, para que escuchemos tus directrices, Señor, tus órdenes, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer, para cumplir tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, Señor. Fortalécenos en esto, papá, fortalécenos en la oración, en oraciones de fe, en oraciones eficaces, Señor. Ayúdanos también, Señor, a tener tiempo, Señor, como cuerpo, como iglesia, también en comunión y en oración, todos juntos, perseverando en la oración como las primeras iglesias que tú fundaste, Señor. Que eso sea algo, Señor, que no falte en nuestras vidas, tanto el tiempo contigo como también la oración como cuerpo en la iglesia, Padre amado. Pero sabemos que contigo es primero y con tu palabra, para que tengamos la fortaleza, la inspiración de luego hacerlo también en la iglesia, cuando somos convocados por nuestros pastores o apóstoles. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, Señor, y como sabemos que en tu nombre, si pedimos algo que es tu voluntad, tú vas a responder. Y vamos a ver desde ya cosas tremendas cambiando en nuestra vida y caminar de oración. A partir de este momento lo creemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias por este tiempo, por este programa, por los hermanos que están ahí, que se han congregado, que se han conectado con nosotros. Los bendecimos y esta oración es para ellos y para mí y para todos nosotros. Dios mío, te la envío, Señor, humildemente para que se haga poderoso en nosotros esta vida de oración y esta vida de la palabra, Señor, para que estemos fortalecidos siempre en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papá. Bueno, amado, Dios les bendiga. Mañana viernes tenemos el programa del maestro de 8 a 9 de la mañana, el maestro Cristian Loaiza. También el domingo tenemos el culto a las 11 de la mañana y bueno, los programas el lunes, miércoles. Esta semana no lo pudo hacer la pastora porque no se encontraba bien, estaba un poquito cansada, bastante cansada. Y no pudo, bueno, puso una repetición de otro programa ahí, pero ya seguramente para el miércoles que viene tiene preparada ella tiene siempre muchas palabras preparadas. Así que Dios les bendiga a todos, amada maestra y su familia, los bendigo, Cristian, pastora, todos los que se han conectado, voy a ver si los veo aquí toda la pantalla, sí, que decirles que los amamos, que los bendecimos y que seguimos orando unos por otros, constantemente. Acuérdense de que oremos unos por otros para que seamos sanados, para que seamos guardados de todo mal. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el domingo, mañana, viernes por la mañana de 8 a 9 con el maestro, domingo a las 11, de nuevo los lunes, miércoles y jueves de 8 a 9 de la tarde. Un abrazo y los bendigo en el nombre de Jesús. Les amo. Dios les bendiga. Hasta pronto.